Javier subió lentamente los escalones del porche, sintiendo cómo la fatiga pesaba sobre sus hombros tras una larga jornada de 12 horas en la fábrica. Las noches siempre le resultaban más difíciles, especialmente cuando tenía que lidiar con el nuevo equipo. Se frotó las sienes, intentando aliviar el dolor de cabeza, y recordó la sauna. Ayer había pedido a su suegra, María, que la preparara para su regreso. Siempre estaba dispuesta a ayudar. Esa mujer de 50 años, con un carácter fuerte y manos de oro, sabía hacer de todo, desde cocinar un buen cocido hasta arreglar un grifo. Su esposa Ana solía decir que había heredado de su madre solo la terquedad, pero no la habilidad práctica. En ese momento Ana estaba en el hospital, de guardia en la unidad de cuidados intensivos. La enfermera trabajaba tantas horas como él, pero sus turnos eran impredecibles. Javier entró en casa, se quitó las botas de trabajo y se quedó en silencio, escuchando. Desde la sauna llegaba el característico crepitar de la leña y un ligero aroma a humo de abeto. María había cumplido con su promesa. Sonrió imaginando cómo había estado en la mañana, atareada con la estufa, añadiendo troncos y controlando la temperatura. En el dormitorio se cambió de ropa, sacó una toalla limpia y unas zapatillas viejas. La idea de un vapor caliente y la posibilidad de relajarse después de una dura noche le parecía casi celestial. Planeaba pasar una hora o hora y media en la sauna y luego dormir bien hasta la tarde. Al salir al jardín, Javier sintió como el fresco aire matutino llenaba sus pulmones. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte, tiñendo el cielo con suaves tonos rosados. La sauna estaba en la esquina del terreno, una construcción pequeña pero sólida de troncos de pino. El humo ascendía de la chimenea en una suave corriente. Empujó la puerta del vestíbulo y sintió de inmediato el agradable calor. María había hecho un gran trabajo. La temperatura era perfecta. Su cuerpo reaccionó de manera casi excesiva, como si anticipara el momento de relajarse. Javier se desnudó rápidamente, colgó su ropa en los ganchos y se envolvió la toalla alrededor de la cintura, ajustándola bien para ocultar su excitación. En el vestíbulo de la sauna, una banca de madera sostenía varios ramos de eucalipto y un cubo de agua. Javier abrió la puerta de la sala de vapor y fue recibido por una oleada de aire caliente que envolvió su cuerpo. El calor era perfecto, no abrasador, pero lo suficientemente intenso como para que sus músculos comenzaran a relajarse casi de inmediato. Se sentó en el banco inferior, cerró los ojos y respiró profundamente. El vapor tenía un aroma a eucalipto y hierbas. Su suegra, María, había añadido un poco de manzanilla al agua. Las primeras gotas de sudor comenzaron a asomarse en su frente. Se reclinó contra el respaldo del banco y sintió cómo la tensión se desvanecía lentamente. Sus pensamientos se volvían difusos. Una placentera languidez lo invadía. Era justo lo que necesitaba después de una noche sin dormir. De repente escuchó pasos afuera. Javier se tensó prestando atención. Los pasos se acercaban a la sauna, y pronto reconoció una voz familiar. ¿Qué tal el calor? ¿No está demasiado caliente? La puerta de la sauna se abrió y apareció María, su suegra. Llevaba un ligero albornoz y sostenía un ramo de eucalipto y el cubo de agua. Su cabello estaba recogido en un moño desordenado y una sonrisa traviesa iluminaba su rostro. María, yo pensé que estaría solo, murmuró Javier, ajustando instintivamente la toalla que lo cubría. Yo pensé que Ana vendría contigo, rió María al entrar en la sauna. Preparé la leña para dos, y tú llegas solo. ¿Qué sentido tiene desperdiciar el calor? Se sentó en el banco opuesto, y Javier sintió como el aire en la sauna se volvía aún más denso. María era una mujer de figura robusta, con curvas que su albornoz apenas disimulaba. Su presencia llenaba la sauna de una energía especial. ¿Cómo estás, hijo? ¿No estás demasiado cansado? Las noches de guardia no son fáciles, preguntó con preocupación mientras vertía agua sobre las piedras.
El vapor se elevó en una nube espesa. No estoy bien, respondió Javier, tratando de evitar mirarla. Gracias por preparar la sauna. Es justo lo que necesitaba. No es nada, me levanto temprano. No tengo nada que hacer. Ana está en el hospital. Tú en el trabajo. Al menos así puedo ayudar, dijo María, agitando el ramo de eucalipto. Y el calor ha salido realmente bueno. También añadí hojas de eucalipto al agua para darle aroma. Javier asintió, sintiendo como el sudor corría por su espalda. La presencia de su suegra le incomodaba, pero había algo inusualmente agradable en la situación. María siempre sabía cómo crear un ambiente de calidez y confort. Sabes, rara vez hablamos a solas, continuó, ajustándose el albornoz. Siempre está Ana cerca, o hay invitados, y ahora tenemos la oportunidad de charlar un poco. Sí, es cierto, coincidió Javier, sintiendo como su corazón latía más rápido por el calor y la tensión en el aire. María se levantó con gracia y se acercó a la estufa, donde el calor emanaba con fuerza. Sus movimientos eran fluidos y naturales, pero Javier no pudo evitar notar cómo su albornoz se ajustaba a su figura. Rápidamente desvió la mirada, concentrándose en las paredes de madera de la sauna. Cuéntame cómo va todo en el trabajo. Ana me dijo que han instalado nuevo equipo en la fábrica, preguntó María, volviendo a sentarse, esta vez un poco más cerca de él. Javier comenzó a hablar sobre su jornada laboral, esforzándose por mantener la conversación en un tono ligero. Sin embargo, la combinación del calor, el cansancio y la presencia de su suegra creaban una extraña mezcla de sensaciones. Su cabeza daba vueltas, y se dio cuenta de que necesitaba salir a tomar aire fresco. Perdona, María, necesito un momento para descansar, dijo, levantándose de la banca. Claro, hijo, hoy hace mucho calor, asintió ella con comprensión. Javier salió rápidamente al vestíbulo, donde el aire fresco le pareció un alivio. Se sentó en un banco secándose el sudor con una toalla. Su corazón seguía latiendo con fuerza, pero ya no solo por el calor. Javier, ¿qué haces ahí? Vuelve, no te enfríes, se oyó la risa de María desde la sauna. ¿O es que no te gusta mi compañía? La nota juguetona en su voz hizo que Javier se detuviera a pensar en lo que estaba sucediendo entre ellos en ese espacio cerrado. Se quedó en el vestíbulo, aún sintiendo el calor en su piel, cuando la voz de María lo llamó de nuevo. Javier, ven aquí. Tengo una propuesta para ti, dijo con una entonación que siempre le hacía sentir una mezcla de curiosidad y alerta. Con un suspiro Javier se dirigió de nuevo a la sauna, sintiendo como el vapor lo envolvía al entrar. La atmósfera era densa, cargada de un calor que parecía intensificarse con cada palabra que intercambiaban. María lo miró con una sonrisa que iluminaba su rostro, y Javier sintió que la tensión en el aire se volvía palpable. ¿Qué tipo de propuesta? Preguntó intentando mantener un tono ligero, aunque su corazón latía más rápido. He estado pensando que podríamos hacer esto más a menudo. La sauna es un buen lugar para relajarse y charlar, ¿no crees? Dijo María moviendo el ramo de eucalipto que tenía en la mano. Javier asintió, aunque una parte de él se preguntaba si había algo más detrás de sus palabras. La cercanía de María, su calidez y la forma en que sus ojos brillaban bajo la luz suave del vapor lo hacían sentir incómodo y al mismo tiempo intrigado. Sí, claro, sería agradable. A veces es bueno desconectar un poco del trabajo, respondió, sintiendo como la conversación tomaba un giro inesperado. María se inclinó un poco más cerca, y Javier pudo percibir el aroma del eucalipto mezclado con su fragancia natural. La distancia entre ellos se acortaba, y Javier sintió que el aire se volvía más espeso, cargado de una tensión que no podía ignorar. Además, siempre es bueno tener a alguien con quien hablar. Ana está muy ocupada en el hospital y yo, bueno, a veces me siento sola, dijo María, su voz suave resonando en la sauna. Javier sintió un nudo en el estómago. No sabía cómo responder. La atmósfera se había vuelto demasiado íntima,
y la línea entre la cercanía familiar y algo más se desdibujaba. No estás sola, María. Siempre puedes contar conmigo, dijo finalmente, sintiendo que sus palabras eran más sinceras de lo que había planeado. María sonrió y en ese instante Javier se dio cuenta de que había algo más en su mirada, una chispa que lo invitaba a cruzar una frontera que nunca había considerado. La sauna, con su calor envolvente y el vapor que los rodeaba, parecía crear un espacio donde las reglas se desvanecían. Javier regresó a la sauna con cierta incertidumbre. Allí su suegra, María, ya se había acomodado en el banco superior, con un ramo de eucalipto a su lado. «Escucha, yerno, ¿por qué no me das un masaje con el ramo? He preparado la sauna especialmente para ti, sería un buen gesto», sugirió, acomodándose en el banco y girándose para quedar boca abajo. Javier dudó. La situación le parecía extraña, pero rechazar a su suegra no era una opción. María había dedicado tiempo y esfuerzo para que todo estuviera perfecto para él. «Está bien», asintió, tomando el ramo en sus manos. «Solo no te sientas incómoda, haré lo que pueda». «Eso es, trabaja bien, que los jóvenes de hoy en día tienen manos débiles», bromeó ella, acomodándose más cómodamente. Javier comenzó a mover el ramo suavemente por la espalda de María, sobre su bata. Las hojas de eucalipto crujían, liberando un aroma fresco y agradable. Su suegra suspiraba de satisfacción, dándole indicaciones de vez en cuando. «Así, muy bien. Ahora un poco más a la derecha». «Sí, ahí siempre tengo tensión en ese lugar», le guiaba con una voz suave. Poco a poco Javier se fue relajando y comenzó a trabajar con más confianza. El calor de la sauna, junto con los sonidos suaves de aprobación de María, creaban una atmósfera casi hipnótica. Notó cómo el sudor comenzaba a deslizarse por su pecho, mientras la bata de su suegra se deslizaba ligeramente, dejando al descubierto sus hombros. «Oh, qué bien se siente, no me había relajado así en mucho tiempo», murmuró María, girando un poco la cabeza hacia él. «Tienes talento, tus manos son sensibles». Javier sintió que el color le subía a la cara, y no solo por el calor. El cumplido de su suegra resonó de una manera especial en él. «Creo que eso es suficiente», dijo, dejando el ramo a un lado. «Qué pena», respondió María, levantándose lentamente. «Me gustó mucho». Se sentó en el banco y lo miró con atención. En su mirada había algo nuevo, algo que Javier no había notado antes. «Javier, estás completamente rojo. Ve a refrescarte en la ducha, no quiero que te sobrecalientes», le aconsejó con preocupación. «Mientras tanto, yo iré a buscar algo especial». Él asintió agradecido y salió de la sauna. El agua fría de la ducha le trajo un alivio muy necesario. Se quedó un buen rato bajo el chorro, tratando de aclarar sus pensamientos. Algo estaba sucediendo entre él y su suegra, algo inusual y emocionante. Cuando regresó al vestuario, envuelto en una toalla limpia, María ya estaba sentada en el banco. Frente a ella había una botella de licor casero y dos pequeños vasos. «Aquí está mi masajista. Siéntate a mi lado», le dijo señalando el espacio a su lado. «Yerno, no bebas sin mí. Esa es la regla». Javier se sentó, dejando un pequeño espacio entre ellos, pero María se movió más cerca de inmediato. «Esta es mi propia infusión de hierbas. La preparo cada año siguiendo la receta de mi abuela», explicó mientras servía el líquido ámbar en los vasos. «Después de la sauna es perfecto, es bueno para la salud y relaja mucho». Levantó su vaso y lo miró con una sonrisa. Por ser un yerno tan considerado y por no dejar a la vieja sola en la sauna, brindó. Ambos bebieron, y Javier sintió como un cálido resplandor se extendía por su cuerpo. El licor era fuerte pero suave, con un ligero sabor a hierbas. «Está delicioso», comentó. «Por supuesto, la receta se transmite en mi familia de generación en generación», dijo María con orgullo, sirviendo más. «Sabes, Javier, casi no hablamos a solas.
¿Siempre está Ana cerca o hay algún tipo de alboroto?, continuó ella. El segundo vaso tuvo un efecto aún más fuerte. Javier sintió como toda la tensión se desvanecía y su lengua se soltaba. Sí, es cierto, aunque siempre has sido, como decirlo, una persona cercana en nuestra familia, respondió. ¿Cercana?, repitió su suegra con una sonrisa astuta. Eso es bueno porque algunos yernos le tienen miedo a sus suegras. Y yo no tengo miedo, dijo Javier, sorprendiéndose de su propia valentía. Y haces bien, aprobó María, acercándose un poco más. Antes íbamos a la sauna en familia y nadie se sentía incómodo. Hombres, mujeres, niños, todos juntos, y no había nada de qué avergonzarse. Sirvió un tercer vaso y continuó. Ahora todos parecen tan tensos, avergonzados de sus cuerpos, escondiéndose unos de otros. Pero todos somos iguales, ¿verdad? Javier asintió sin saber qué responder. El alcohol estaba haciendo su efecto. Comenzaba a ver a María en una nueva luz. No como su suegra, sino como una mujer. Una mujer atractiva de mediana edad, que sabía ser encantadora y acogedora. Es solitario, claro, pero así es la vida. Al menos tengo a Ana cerca. Y tú eres un buen hombre, dijo. Gracias, respondió Javier, sintiéndose un poco avergonzado. Dime la verdad, dijo María, tomando su mano. ¿Alguna vez me has notado? Como mujer, me refiero. La pregunta lo tomó por sorpresa. Miró a su suegra, a sus formas curvilíneas, sus ojos brillantes, sus labios sensuales, y comprendió que sí, la había notado, especialmente ahora, cuando el alcohol había difuminado las fronteras de la decencia. Yo sí, te he notado, admitió sinceramente. Eres una mujer muy atractiva. ¿Ves? Yo pensaba que para ti solo era una vieja tía, se rió María, sin soltar su mano. Es agradable recibir cumplidos de un hombre joven. La atmósfera se volvió densa, y Javier sintió como el aire se cargaba de una tensión palpable. María se acercó aún más, y en ese momento Javier se dio cuenta de que estaban a punto de cruzar una línea que cambiaría todo entre ellos. ¿Y si hacemos algo más que solo hablar?, sugirió María, su voz suave pero firme. Podríamos explorar esta conexión que tenemos. Javier sintió que su corazón latía con fuerza. La idea lo asustaba y excitaba al mismo tiempo. María, esto es complicado, dijo, aunque en su interior sabía que había algo irresistible en la propuesta. Lo sé, pero a veces hay que arriesgarse. La vida es demasiado corta para no disfrutarla, respondió ella, acercándose aún más. Javier se quedó en silencio, sopesando sus palabras. La sauna, el calor, el licor, todo parecía conspirar para llevarlos a ese momento. Quizás deberíamos dejarlo aquí, dijo finalmente, aunque su voz sonaba menos convencida de lo que esperaba. María lo miró con una mezcla de comprensión y deseo. Está bien, pero recuerda, lo que sucede aquí se queda aquí, susurró, sonriendo con complicidad. Javier asintió, sintiendo que su vida había cambiado para siempre. La conexión entre ellos era innegable, y aunque el futuro era incierto, sabía que su historia apenas comenzaba. La sauna estaba envuelta en una atmósfera de vapor y calor, un refugio en el que las preocupaciones del mundo exterior parecían desvanecerse. Javier, un joven de 25 años, se sentía un poco fuera de lugar, pero la compañía de María lo hacía sentir más cómodo. Ella, con su cabello oscuro y ondulado, lucía un vestido ligero de algodón que se ceñía a su figura de manera elegante, resaltando su porte seguro y atractivo. ¿Sabes?, dijo María, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos. A veces me pregunto si realmente estamos viviendo la vida que queremos. Javier la miró intrigado. Era una pregunta profunda, y él no había pensado en ello de esa manera. La música suave de fondo y el murmullo de otras conversaciones creaban un ambiente propicio para la reflexión. Es fácil dejarse llevar por la rutina,
respondió él sintiendo que la conversación se tornaba más personal. Pero creo que todos tenemos sueños que dejamos de lado. María asintió, sus ojos brillando con una mezcla de nostalgia y anhelo. Sí, como viajar a lugares lejanos o simplemente hacer algo que nos haga sentir vivos, dijo, su voz suave como el vapor que los rodeaba. A veces siento que me he conformado con menos de lo que merezco. Javier sintió un impulso de acercarse más a ella, de compartir sus propios sueños y miedos. ¿Y qué te detiene? Preguntó sintiendo que la conexión entre ellos se hacía más fuerte con cada palabra. El miedo, supongo, respondió María, encogiéndose de hombros. El miedo a lo desconocido, a lo que podría pasar si me atrevo a dar el salto. Javier la observó notando cómo su expresión se tornaba seria. En ese momento se dio cuenta de que ambos estaban en la misma sintonía, buscando algo más en la vida, algo que los hiciera sentir completos. Quizás deberíamos dejar de pensar tanto y empezar a actuar, sugirió Javier, sintiendo una chispa de valentía en su interior. María lo miró, sus ojos fijos en los de él, y por un instante el mundo a su alrededor desapareció. ¿Y qué propones? Preguntó, su voz apenas un susurro. Javier sintió que el aire se volvía denso, cargado de una tensión que no podía ignorar. Podríamos empezar por salir de aquí, hacer algo diferente, dijo, sintiendo que cada palabra lo acercaba más a ella. María sonrió, un brillo travieso en sus ojos. Me gusta esa idea. Pero, ¿qué tal si primero hacemos algo más arriesgado aquí mismo? Javier sintió que su corazón latía con fuerza. La propuesta era audaz, pero había algo en su tono que lo intrigaba. ¿A qué te refieres? Preguntó sintiendo que la curiosidad lo empujaba a seguir el juego. A veces hay que dejarse llevar, respondió ella acercándose un poco más, su aliento cálido rozando su piel. ¿Te atreves? La pregunta flotó en el aire y Javier, sintiendo el impulso de la adrenalina, asintió lentamente. La tensión entre ellos era palpable y en ese momento, supo que estaban a punto de cruzar una línea que cambiaría todo. De acuerdo, dijo, su voz firme. Vamos a arriesgarnos. María sonrió satisfecha, y el ambiente se volvió electrizante. La conexión entre ellos era innegable, y aunque el futuro era incierto, ambos sabían que estaban listos para explorar lo desconocido. Suscríbete al canal, te esperan muchas historias emocionantes. Lo sé, pero a veces hay que arriesgarse. La vida es demasiado corta para no disfrutarla, respondió ella, acercándose aún más, su mirada intensa como el calor que emanaba de la sauna. Javier se quedó en silencio, sopesando sus palabras mientras el vapor envolvía sus cuerpos, creando una burbuja de intimidad. La sauna, con sus paredes de madera y el suave murmullo del agua hirviendo, parecía conspirar para llevarlos a ese momento decisivo. El aroma del eucalipto llenaba el aire, y el calor abrasador hacía que sus corazones latieran más rápido. Quizás deberíamos dejarlo aquí, dijo finalmente, aunque su voz sonaba menos convencida de lo que esperaba. La duda se reflejaba en su rostro, pero había algo en la forma en que María lo miraba que lo hacía cuestionar su decisión. María lo miró con una mezcla de comprensión y deseo, sus labios curvándose en una sonrisa que prometía más de lo que las palabras podían expresar. Está bien, pero recuerda, lo que sucede aquí se queda aquí, susurró, sonriendo con complicidad, como si compartieran un secreto que nadie más debía conocer. Javier asintió sintiendo que su vida había cambiado para siempre en ese instante. La conexión entre ellos era innegable, y aunque el futuro era incierto, sabía que su historia apenas comenzaba. La sauna, con su atmósfera envolvente, se sentía como un refugio donde podían ser ellos mismos, lejos de las expectativas del mundo exterior. La sauna estaba envuelta en una atmósfera de vapor y calor, un refugio en el que las preocupaciones del mundo exterior parecían desvanecerse. Javier, un joven de 25 años, se sentía un poco fuera de lugar, pero la compañía de María lo hacía sentir más cómodo. Ella, con su cabello oscuro y ondulado, lucía un vestido ligero de algodón que se ceñía a su figura de manera elegante,
resaltando su porte seguro y atractivo. La forma en que la luz se filtraba a través del vapor acentuaba su belleza, y Javier no pudo evitar admirarla. Javier la miró intrigado. Era una pregunta profunda, y él no había pensado en ello de esa manera. La música suave de fondo y el murmullo de otras conversaciones creaban un ambiente propicio para la reflexión. Se sintió afortunado de estar allí, en ese momento con ella. Javier sintió un impulso de acercarse más a ella, de compartir sus propios sueños y miedos. La conexión entre ellos se hacía más fuerte con cada palabra, como si el aire a su alrededor se cargara de electricidad. ¿Y qué te detiene?, preguntó sintiendo que la conversación se profundizaba. Quizás deberíamos dejar de pensar tanto y empezar a actuar, sugirió Javier, sintiendo una chispa de valentía en su interior. Su corazón latía con fuerza, y la idea de actuar lo llenaba de emoción. María lo miró, sus ojos fijos en los de él, y por un instante el mundo a su alrededor desapareció. El vapor se espesó y el silencio se volvió casi palpable. ¿Y qué propones?, preguntó, su voz apenas un susurro, como si temiera romper la magia del momento. Javier sintió que el aire se volvía denso, cargado de una tensión que no podía ignorar. La proximidad de sus cuerpos lo hacía sentir más vivo que nunca. Podríamos empezar por salir de aquí, hacer algo diferente, dijo, sintiendo que cada palabra lo acercaba más a ella, como si el universo conspirara para unirlos. María sonrió, un brillo travieso en sus ojos que lo hizo sentir que todo era posible. Javier sintió que su corazón latía con fuerza. La propuesta era audaz, pero había algo en su tono que lo intrigaba, algo que lo empujaba a seguir el juego. ¿A qué te refieres?, preguntó, sintiendo que la curiosidad lo consumía. María sonrió satisfecha, y el ambiente se volvió electrizante. La conexión entre ellos era innegable, y aunque el futuro era incierto, ambos sabían que estaban listos para explorar lo desconocido, para dejar atrás sus miedos y abrazar la aventura que les esperaba. Suscríbete al canal.